Se ha concluido el Gran Premio de Gran Bretaña con la victoria de Lando Norris. La segunda posición de Piastri, el tercer lugar de Nico Hülkenberg, el primer podio en su carrera para Nico y algo asombroso, un Sauber que logra llegar al podio en Silverstone. Además, Hülkenberg partía 19º. Es algo realmente impensable. Y debemos analizar en el video de hoy tanto las actuaciones negativas de Ferrari, qué contribuyó a ver un rojo tan inestable. También analicemos el incidente de Oscar Piastri bajo el safety car. Veámoslo juntos. Pero antes, recuerden suscribirse, activar notificaciones y dar like para apoyar los videos del canal. Cada día analizamos todos los incidentes que ocurren en la Fórmula 1 y las noticias más importantes. Para empezar, haré un breve resumen de la clasificación. Vimos a Colapinto en el 20º lugar y a Lawson en el 19º. El contacto al inicio de la carrera y el retiro de O Bortoleto en el 18º lugar. Aguiar tuvo un contacto en Copse, que luego lo llevó a perder contacto con Antonelli, quien también tuvo que retirarse, y luego en Copse Aguiar se retiró. Antonelli se retiró, Tsunoda se retiró, quien terminó el primero. Terminó la carrera en la 15ª posición, es Leclerc, que terminó en la 14ª posición, 14º. Con un Ferrari inestable, hubo algunos errores, sin contar la caja de cambios. Veamos el radio del equipo entre Brian Bosey y Charles, y luego comentaremos la carrera de Ferrari. 13º con Sainz 12º, Berman 11º, Russell 10º, que parecía tener algo más con Mercedes incluso cuando estaba cerca de Hamilton. Sin embargo, después perdió muchas posiciones, también por esa extraña goma dura de Mercedes. Alonso 9º, Albon 8º, Stroll 7º, Gasly 6º, que terminó adelantando a Stroll al final de la carrera. Y excelente la Alpine en 6ª posición. 5º Verstappen, 4º Hamilton, que lo intentó hasta el final para conseguir el podio. Pero desafortunadamente le faltó este podio en Silverstone en 2025. Además, siempre ha terminado en el podio en Silverstone en el tercer lugar. Hülkenberg logra su primer podio en su carrera. Fue grande Nico, mis más grandes felicitaciones a Nico Hülkenberg por este podio. También porque se defendió hasta el final de un 7 veces campeón del mundo e hizo su primer podio en su carrera. Entonces, el gran Hülkenberg tuvo una actitud súper positiva, incluso de 19º a 3º, como dijimos antes, e hizo una gran carrera en la lluvia. Hamilton cometió varios errores, algunos largos, algo que Nico no hizo. También quiero decirlo, yo que he seguido la Fórmula 1 por muchos años, Hülkenberg es un piloto extremadamente sólido, fundamental para esos equipos de mitad de tabla, porque te trae puntos importantes que son necesarios en la clasificación de constructores. En este caso, este tercer lugar de Sauber es oro puro frente a los adversarios. Hablo de Haas, Williams y todos los equipos que luchan en la retaguardia. Este podio de Sauber en estas carreras atípicas es fundamental para ganar muchos millones al final del año en la clasificación. Los constructores sirven para desarrollar mejor el coche, contratar nuevos ingenieros y mejorar el equipo para el futuro. En este caso para Sauber, que luego se convertirá en Audi, así que gran Hülkenberg. Para este podio, por cierto, también vimos a Verstappen, quien felicitó en el podio, así como a Norris y Piastri. En resumen, gran carrera en la que también se defendió de Lewis y fue extremadamente respetuoso, incluso en su celebración. Luego también vimos a todo el equipo celebrándolo. Nico casi se sintió más la victoria de Nico Hülkenberg que la victoria de Norris, que fue un poco regalada. Y aquí me conecto con la discusión sobre el coche de seguridad. Entonces Piastri recibió una penalización de 10 segundos que cumplió en los boxes. Veamos juntos el video de la penalización y luego también el comunicado de la Federación Internacional del Automóvil y también las declaraciones del mismo Piastri después de la carrera. Este es el incidente más controvertido que ocurrió en la carrera. Entonces tenemos el coche de seguridad que está a punto de regresar. Los boxes, ya está el final del coche de seguridad. Digamos que el coche de seguridad está a punto de terminar. En este caso, porque estamos al final de la vuelta, debe regresar a los boxes. Y entonces vamos a ver ahora cuando Piastri va a frenar para intentar reanudar. Después del final del coche de seguridad, vamos a ver juntos estas imágenes. Vemos el coche de seguridad aquí adelante. Él reduce la velocidad, frena considerablemente en la recta, presionando fuertemente el freno, lo que lo penalizará. Luego, después de la Federación Internacional del Automóvil, no tanto los 10 coches a distancia del coche de seguridad, también porque la luz se había apagado detrás del coche de seguridad, el coche de seguridad frenó bruscamente en la recta al regresar a boxes, provocando una situación peligrosa. Y entonces Verstappen se movió a la derecha para evitar a Piastri y también lo rebasó. De hecho, muchos, incluso Vanzini dijo en vivo, cuidado, probablemente van a penalizar a Verstappen.
porque se recreó la misma situación de Canadá con Russell y Verstappen, cuando Russell frenó en la recta antes de la oficial de Canadá. Entonces, cuidado, en ese caso ocurrió lo mismo. También hay que decir que aquí el coche de seguridad había apagado las luces además, por lo que podía manejar el ritmo como quisiera. Piastri, el punto que frenó su camilla causando esta situación de peligro. Entonces le dieron 10 segundos de penalización a Piastri, realmente muchos. Vamos a leer también el reglamento. De hecho, primero les muestro también la cámara a bordo. Vamos a ver también la cámara a bordo que nos hace entender bien cómo tuvo que esquivar Verstappen. Piastri, aquí había muy poca visibilidad. Obviamente ves el coche delante que frena repentinamente. Verstappen estaba acelerando en ese momento. Tuvo que frenar repentinamente para tratar de evitar a Piastri, que había frenado en ese momento. El coche de seguridad está bastante lejos, de todos modos, pero más el hecho de la frenada, que luego influyó en la decisión de los comisarios. Vamos a ver juntos primero el comunicado de los comisarios y luego vamos a leer juntos también las comunicaciones del equipo por radio y vamos a escuchar también las placas post carrera. Este es el comunicado de los comisarios, comunicado oficial de la Federación Internacional del Automóvil, tomado directamente de la página oficial de la Federación Internacional del Automóvil, que nos dice esencialmente que el hecho es el frenado en retino. Antes de la curva 15, cuando las luces del coche de seguridad se apagaron, 10 segundos de prioridad, 2 puntos en la licencia. Por lo tanto, un total de 6 por 12 meses. Y veamos. Los comisarios revisaron luego el episodio con los datos, los videos, la telemetría, la radio del equipo y todas las evidencias de video en el coche. Y entonces la decisión fue que cuando el coche de seguridad estaba volviendo a los boxes al final de la vuelta y las luces estaban apagadas en el coche de seguridad, este es un dato importante. El coche número 81 frenó muy fuerte, a 59,2 PS de presión en los frenos. Por lo tanto, redujo su velocidad en medio de la recta entre la curva 14 y la curva 15 de 218 km por hora a 52 km por hora. El resultado de esto es que el coche número 1, es decir, el de Verstappen, tuvo que frenar e intentar evitar la colisión con Piastri. Este momento resultó en un frenazo que se pudo haber evitado. El coche de Piastri pudo haber evitado hacer frenar tanto a Verstappen. Y luego vimos que Verstappen llegó rápidamente a la posición, habiendo pasado ligeramente a Piastri, luego se ralentizó para dejar pasar precisamente al mismo Piastri. Por lo tanto, el artículo 5515 del Reglamento Deportivo de la Federación Internacional del Automóvil requiere que el coche 81 proceda a un ritmo que no cause frenazos demasiado bruscos dentro de la vuelta. Bajo el coche de seguridad y por lo tanto todas esas maniobras que se consideran peligrosas para los otros pilotos no pueden ser permitidas, digamos. Tampoco cuando las luces del coche de seguridad están apagadas. No se permiten frenazos bruscos ni siquiera en medio de la recta. Y por lo tanto, evidentemente, el coche 81 ha, digamos, hecho este frenazo y por lo tanto no está bien. Fue penalizado por esto. Entonces, esta fue la decisión de Piastri. También les daré mi opinión al respecto. En mi opinión, Piastri sí, es cierto, frenó en la recta, se equivocó al frenar tanto. Y por lo tanto, la penalización es justa desde un punto de vista, porque efectivamente viola el artículo 5515 del Reglamento Deportivo de la Federación Internacional del Automóvil. Pero también quiero decir otra cosa. También es cierto que ocurrió lo mismo con Russell en Canadá, con Verstappen, y Russell no fue penalizado. Aquí se evidencia un trato desigual por parte de la Federación Internacional del Automóvil, favoreciendo constantemente a los pilotos ingleses sobre los demás. En este caso, el planeta de Piastri favorece a Norris, en ese caso no da el planeta Russell, favorece al mismo Russell y a los demás pilotos. De hecho, también está el meme, también lo menciono aquí, que está presente aquí. Entre el episodio en Canadá con Russell y Verstappen, el episodio entre Piastri y Verstappen y los pasaportes. La diversidad que se da a la penalidad a quien tiene un pasaporte que no es inglés, mientras que los ingleses nunca son penalizados. Entonces, desde mi punto de vista, es una penalidad que se pudo haber evitado. Para Piastri, pudo haber reducido la velocidad sin problemas. Él se equivocó al frenar en la recta. Por ende, la penalización es justa, pero debe aplicarse siempre. No deberíamos hacer que los pilotos reduzcan tanto la velocidad en la recta porque pueden crear situaciones peligrosas, especialmente en este caso que está mojado. Dejen de lado el hecho de que no pasó nada, porque Verstappen evitó a Piastri, pero si Verstappen hubiera golpeado a Piastri, se habría producido una colisión. Un efecto dominó en la pista clamoroso, una situación objetivamente muy peligrosa.
Por lo tanto, la penalización es justa porque potencialmente estaba creando una situación peligrosa en la pista. Esto debe evitarse, especialmente bajo el régimen de coche de seguridad, incluso si se tiene el término y el coche de seguridad está volviendo a boxes. Pero este comportamiento siempre debe ser penalizado no solo cuando hay pilotos que no son ingleses, es decir, deben ser penalizados los pilotos ingleses, los pilotos no ingleses, todos. Se debe tener la misma actitud, no se puede hacer de una manera una vez y de otra manera otra vez. Esto es lo que yo condeno. Y desde otro punto de vista, en mi opinión, lo que pensé de inmediato, tan pronto como lo vi en vivo, es que Piastri está un poco agitado. Como se hace también en el simulador, porque en el simulador este tipo de maniobras nunca son sancionadas. Uno decide de disminuir la velocidad cuando quiere, una vez que el coche de seguridad debe regresar a los boxes y por lo tanto ha apagado las luces. Puedes decidir manejar el ritmo como quieras, frenando incluso de manera excesiva, digamos, porque tú eres quien maneja el ritmo. En ese momento, sin embargo, pues una cosa es el simulador, otra cosa es la realidad. En la realidad no puedes hacer este tipo de maniobra porque es peligroso. Objetivamente bastaba con que él redujera un poco más la velocidad, tal vez después en Stowe, o que no pasara nada. Los pilotos suelen reducir la velocidad antes de reanudar la marcha, tras un coche de seguridad, en las diversas curvas antes de la recta principal. Entonces pensaba en Stowe, pensaba en las últimas dos curvas. Había muchos puntos donde Piastri podía decidir arrancar y donde frenar un poco más. Frenar en medio de una recta siempre es una situación peligrosa, así que eso es lo que voy a decir yo. Y lo que me sorprendió un poco es la reacción de Piastri después, porque la reacción de Piastri fue un poco inmadura. Piastri hizo este equipo de radio tanto en la pista como fuera de ella, según dijo después en este video. Creo que la penalización que recibí no es justa, por lo tanto, creo que debería haber un intercambio de posición en la pista y luego competir entre Norris y yo. En mi opinión, esto no debería decirse porque es una solicitud demasiado exagerada. Es una solicitud que no puedes hacer en la pista. Debes respetar la penalización que te han dado, justa o injusta que sea en ese momento, y correr tu carrera. Hacer esta solicitud al equipo significa que estás tan convencido de que tienes razón. Pero en ese caso es la Federación Internacional del Automóvil la que regula el campeonato. Por lo tanto, no puedes ir por encima de la Federación Internacional del Automóvil. Y tienes un poco de esa arrogancia al pedirle a tu equipo que deje competir a tu oponente en el campeonato. ¿No puedes hacer algo así? Entiendo la frustración de Piastri porque esta penalización debe darse por igual a todos los pilotos, sin importar su nacionalidad. Pero tampoco puedes reaccionar de esta manera y llorar en el radio del equipo. ¿Acepta la penalización? En mi opinión, Piastri pudo haber evitado el movimiento, él merecía ganar. Sí, porque era el más rápido en la pista, pero cometió este error en la pista y casi... Muestra quizás un poco el punto débil de Piastri, que mientras las cosas van bien, es muy frío. Cuando hay un pequeño error, un contratiempo en la carrera, él cede un poco mentalmente y por lo tanto no es cierto que sea tan frío como demuestra. Lo es en muchos momentos, pero en otros momentos también es un piloto normal, como todos los demás. Compartiré las declaraciones de Piastri tras la carrera y luego hablaremos de Ferrari. ¿Puedo dar mi opinión? También hay muchas cosas que decir al respecto, así que vamos a escuchar a Piastri juntos. Este es el punto destacado del día. Entonces, sí, lo dejo aquí. Esto es lo que dijo. No añadió mucho porque no quería meterse en problemas, así que no quería exagerar sobre esto. Lo aprecié, aunque después de la carrera hizo bien en no enfocarse demasiado en esa situación. Él reiteró en el podio que frenó cuando las luces del coche de seguridad estaban apagadas, eso es cierto. El punto es que frenó de manera demasiado peligrosa en ese caso. Entonces, esto es lo que la Federación Internacional del Automóvil reprocha. Dicho esto, también quiero que escuchen. Vamos a ver un poco la carrera, vamos a repasar algunas situaciones, hablemos un poco también del rendimiento de Ferrari, tenemos que hablar de esto. Hamilton luchó primero con Russell y luego intentó luchar con Hülkenberg en la segunda parte de la carrera. Un Hamilton que no se mantenía en la pista. De hecho, dijo, esta máquina es tan difícil de conducir, hace un snap en todas partes, es un coche realmente difícil de manejar con la parte trasera que siempre se va. Hemos visto una Ferrari con grandes dificultades para manejar la carrera. En mojado te lo dije, cuidado que Ferrari puede ir fuerte en seco, pero en mojado le cuesta mucho. Ya lo hemos visto otras veces este año, piensa simplemente también en Australia. Con la carrera en mojado ha tenido dificultades y este coche es muy difícil y nervioso de conducir en mojado. Y esto también lo demuestra el hecho de que Hamilton no pudo siquiera alcanzar a Hülkenberg. Un Sauber contra un Ferrari.
En una situación en la que la pista estaba seca y prácticamente al final de la carrera se podía alcanzar a Hülkenberg. Hamilton tenía el potencial, pero cometió muchos errores, mostrando que aún no se siente cómodo con este coche. Y el Ferrari funciona bien solo en condiciones óptimas, ideales. De lo contrario, realmente luchan para adaptarse a las diversas circunstancias. Lo que más me impresionó es la diferencia entre todos los demás equipos y McLaren, porque si miramos la clasificación, se ve claramente cómo los demás equipos tenían una dificultad inmensa, más 34 segundos a pesar del coche de seguridad. En comparación con las dos McLaren de otra categoría deportiva, son muy fuertes. Y tanto en mojado hay una diferencia de 2 segundos, 5 por vuelta, algo asombroso, mientras que en seco un poco menos. La diferencia entre los dos, es decir, entre los McLaren y todos los demás. Pero de todos modos una diferencia notable, también en este caso con la pista mojada. Tienen más agarre que los adversarios y logran manejar mejor los neumáticos. También quiero opinar sobre la situación del campeonato y analizar algunos incidentes individuales que ocurrieron en la carrera. En la clasificación, Piastri tiene 234 puntos y Norris 226. La victoria de Norris fue un regalo de la federación a pesar del error de Piastri. En papel, Norris no tenía el ritmo de Piastri hoy. Y esto, vale la pena recalcar, reduce la brecha en el campeonato entre los dos de una posible diferencia de 22 puntos a solo 8 puntos. La victoria acerca considerablemente a Norris de Piastri en el campeonato, que ya estaba abierto antes, y por lo tanto la rivalidad interna en McLaren se enciende aún más, mientras que Verstappen está muy distante ya fuera de juego. También debido a esta carrera de hoy que vamos a comentar, incluso después de las actuaciones de Red Bull, situaciones en el campeonato, vemos que tenemos una McLaren con 470 puntos primera en el campeonato y Ferrari es segunda porque debido a la retirada de Antonelli, la 10ª posición de Russell y un Verstappen que llega detrás de Hamilton cuarto. Ferrari demuestra ser el equipo un poco más sólido en cuanto a la gestión de los pilotos en particular. Ambos pilotos siempre intentan dar lo máximo, de alguna manera logran obtener más puntos en comparación con los otros equipos. Red Bull corre con un solo piloto, Mercedes a menudo comete errores. Estrategia como hemos visto por ejemplo también en Mónaco, además de aquí y aquí en Silverstone. Por lo tanto, hemos visto esta situación que lleva a Ferrari a ser la segunda fuerza en este momento. Quiero opinar sobre la situación inicial, donde diferenciaron la estrategia, también lo vemos bien desde aquí. Con ambos, con Russell que ha montado goma dura y Leclerc que ha montado goma media al inicio de la carrera, por lo tanto comenzaron desde el pit lane. En mi opinión, Ferrari hizo bien en diferenciar la estrategia entre los dos pilotos. Sin embargo, no entiendo la elección de Mercedes de poner el duro en Russell y también después el duro en Achim y Antonelli. Por ende, no tenía sentido poner el neumático duro en los dos pilotos de Mercedes, ya que ofrecía muy poco agarre. Por lo tanto, desde mi perspectiva, eso fue un grave error de Mercedes. Mientras que Ferrari hizo bien en diferenciar la estrategia, aunque luego no funcionó en Leclerc. Y ahí sería interesante entender si es el piloto quien pidió una estrategia diferente, o si el equipo la impuso. El hecho es que Hamilton hizo una excelente carrera, objetivamente. Al final, aprecié el neumático blando, fue una elección más agresiva de lo habitual por parte de Ferrari para intentar alcanzar a Hülkenberg. No ha dado frutos, pero está bien, intentaron algo diferente, así que aprecié eso. Verstappen cometió muchos errores, objetivamente hablando. Después del reinicio bajo el safety car, hizo ese movimiento brusco que luego no le permitió luchar. Allí adelante podría haberse conformado fácilmente y llevarse a casa un podio detrás de McLaren, pero no, quiso excederse. El auto estaba descargado, dificultando su manejo en mojado. Es poco, pero seguro. Hemos visto muchos derrapes en Magots Beckett de Verstappen, pero de hecho este equipo de radio, también te lo mostraré, Verstappen dice, mate. Este coche es inmanejable, es realmente inmanejable, y hemos visto que este Red Bull era inmanejable, pero Max ha hecho demasiado, exageró un poco en la pista y por lo tanto hizo ese trompo, pero aún así logró mantenerlo. Pero nos demuestra que Max es muy rápido y fuerte en condiciones de lluvia. Pero cuando el coche, en este caso Red Bull, apostó todo en la clasificación, luego en la carrera mojada, no pudo rendir. Como los demás, esto fue evidente, tenían muy poca carga aerodinámica. Quiero mostrarles algunas situaciones. Bueno, aquí como hablábamos del snap de Verstappen, se los vuelvo a proponer en la vuelta 11, en este caso con la batalla con Norris. Verstappen sale de la pista. Vamos a ver también otras situaciones. Aquí es cuando empezó a llover realmente fuerte.
Fue un reto manejar la situación, ya que en algunas partes de la pista llovía fuertemente y en otras muy poco. Y aquí vimos cómo la McLaren volaba en condiciones de mojado y vamos a ver algunas situaciones. También en cuanto a Leclerc, que por ejemplo aquí con el agua que entró en la visera y por lo tanto le impidió ver. En ese caso entonces también provocó este error de Leclerc. Pero un Ferrari que en mojado, chicos, no avanza es un problema. Es decir, no puedes tener un coche tan indomable. Vamos a ver también el episodio del accidente de Ajar, lástima, porque esperaba algo más de Ajar, pero es un error. De rookie objetivamente se veía muy poco. De hecho, hay que resolver el problema de la visibilidad en la pista, desde mi punto de vista, porque es un gran problema. Con el neumático intermedio se levantan alrededor de 35 litros de agua, con el neumático full wet 85, como también dijeron en la transmisión. Pero no es posible que no puedas usar el neumático full wet en la carrera. Significa que tienes que neutralizar la carrera cada vez que tienes que usar el full wet. Y esto no está bien. Como parte de la carrera bajo el coche de seguridad, se perderá parte del espectáculo y las estrategias se verán afectadas. Entonces esto es un error, un pecado. Vemos el error aquí de Ajar, que llega allí delante de él. No me equivoco. Antonelli que frena de manera incorrecta. Y luego hay de manera incorrecta. Frena un poco antes que Cops, de una manera un poco anormal. Exacto, y no lo esperaba. Es un error bastante comprensible para mí, para un novato, porque desafortunadamente puede suceder cometer errores en estas condiciones. También vimos a Bortoleto cometer un error en Silverstone, así que puede pasar. Es una lástima porque estos son muchos dinero para el equipo, especialmente para Racing Bulls. Como también mencionó en la radio del equipo, Antonelli apareció de la nada, literalmente porque había una nube de agua delante, por lo que no podía verlo. La visibilidad es un problema en estas condiciones. Y luego también compromete, digamos, el rendimiento en la pista, porque empuja menos y también crea situaciones muy peligrosas. Por ende, hay que ser cauteloso. Indudablemente, quien lidera tiene una gran ventaja en condiciones húmedas. Dicho esto, hemos resumido un poco todas las partes más importantes de la carrera. También les mostraré la celebración de Hülkenberg, vamos a verla juntos. Esta es la celebración que logró Hülkenberg. Fue en Gran Premio, 2 en 2009, cuando la Fórmula 2 todavía se llamaba así. Así que es un gran logro. El primer podio en la Fórmula 1 de Hülkenberg es absolutamente merecido. Un gran piloto, como dije al principio. Constante, fundamental para los equipos de mitad de tabla, aún más para mí por su constancia. Y también quiero que lo escuchen. Escuchemos también las palabras de Norris después de la victoria. Vamos a escucharlas juntos. Lo hicimos en casa. Gran victoria de Norris, útil para el Mundial. En mi opinión, es una victoria un poco regalada por la federación porque él no tenía el ritmo para ganar. Hoy es un hecho objetivo, él lo tenía más. Piastri, sin embargo, fue más Piastri, en mi opinión. Cayó un poco en ese error estratégico que no debía cometer en una carrera tan complicada como esta, la de Silverstone. En estas condiciones, Piastri se equivocó en esa situación, mientras que Norris logró mantener más lucidez. Si queremos, hemos visto en esta carrera un poco lo opuesto de lo que hemos visto en esta temporada, usualmente. Norris, que cae más en situaciones desagradables, en errores de estrategia, de todos modos, errores triviales, pero en este caso Norris fue el Piastri de la situación, es un poco más frío y por lo tanto logró llevarse la victoria a casa. Bueno, eso era todo lo que quería decirles. También quiero decir una última cosa sobre Ferrari, una pequeña nota al pie que también ha surgido. También mostraré la radio del equipo entre Brian Bossi y Leclerc. Aquí hay un error en la escritura, en la transcripción de la radio del equipo. Brian, sería en este caso... ¿Por qué tantas preguntas? ¿No dijiste que el coche de seguridad ya terminaba? Un poco de malentendidos entre Brian Bossi, ingeniero de pista de Leclerc, y el propio Leclerc. Esto también continúa con un poco de incomprensión entre los ingenieros de pista de Ferrari y los pilotos en los diferentes equipos de radio en las situaciones de carrera. Entonces está este episodio aquí entre Sainz y Leclerc que quería mostrar. Es un poco granulado, pero vamos a comentarlo juntos. Un pequeño error de Leclerc que luego corta completamente el camino a Sainz, que luego tiene que volver a la pista. Y aquí perdió tiempo, y aquí también podría haber habido una penalización para Leclerc en este caso, porque cometió este error que comprometió la carrera de un oponente. Y les muestro también la imagen, una vez más, del frenado de Piastri y la radio del equipo también de Verstappen.
Aquí, Red Bull fue muy astuto al señalar de inmediato que Piastri había reducido la velocidad de manera anormal, frenando demasiado antes del regreso del coche de seguridad. Y por lo tanto, esto es un hecho objetivo. Entonces, y les mostraré la última cosa sobre Ferrari que mencionamos antes, como hemos visto una diferencia notable en la Ferrari. Primero en el Q1 y Q2, miren aquí la imagen. Charles logra hacer mejor la parte guiada, digamos, de Silverstone en la clasificación en el Q1 en comparación con el Q3. Por lo tanto, cuidado, el coche está más equilibrado en el Q1 en comparación con el Q3. También vemos la imagen aquí. En este caso, quizás también debido a las temperaturas del asfalto, sin embargo, es imposible que el coche esté tan equilibrado, que esté mejor equilibrado en Q1 en comparación con el Q3. Normalmente la Ferrari mejora poco del Q1 al Q3, mientras que los rivales mejoran significativamente. Y algunos también han señalado cómo cambia el coche en función del nivel de combustible que está presente. Muestro este extracto del artículo de Formula Passion que nos dice que hay un sistema que podría estar relacionado con cómo se toma el combustible del tanque. Y entonces esto aparece especialmente desde la Q2 en adelante, donde se hace una sola vuelta rápida, mientras que en la Q1 se hacen más intentos con un poco más de combustible a bordo para tratar de aprovechar la evolución de la pista y por lo tanto la pista que se goma más. Mientras que cuando se hace un solo intento, entonces, realmente hay muy poco combustible en el tanque. Hay un problema en la bomba de succión de combustible, por lo que no succiona demasiado combustible. Las bombas que están presentes dentro del tanque, es decir, en la salida del tanque, y por lo tanto esto causa una pérdida de potencia. Esta es una hipótesis hecha por Formula Passion, que quiere informar sobre los posibles problemas de Ferrari y la falta de evolución. Digamos, la falta de mejora del monoplaza desde la Q1 hasta la Q3 en la clasificación. Y esto podría ser a lo que se refería al Leclerc en la mejora que llegará en el futuro a su Ferrari, que mejorará el rendimiento también en la clasificación de la Rosa. Por lo tanto, un cuarto y un 14º lugar de Hamilton y Leclerc que deja un mal sabor de boca en esta carrera en Silverstone. Díganme su opinión al respecto, estoy curioso de leer y responder a todos sus comentarios. Recuerden dejar like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo del canal. Sentado aquí, nos vemos en otro video.